No hay enemigo más peligroso que una mente que ha perdido el control. El hombre que no domina sus emociones termina sirviéndoles como esclavo. Grita, se desespera, actúa sin pensar y luego paga el precio. El estoicismo enseña que la libertad no aparece cuando todo está tranquilo, sino cuando logras mantenerte en calma mientras todo arde a tu alrededor. Esa es la verdadera fuerza, conservar el control cuando el mundo intenta arrebatártelo. Dominar tus emociones no significa apagarte, significa gobernarte. No se trata de eliminar el fuego, sino de aprender a dirigirlo. Las emociones no son tus enemigas. Son señales que, si no sabes interpretar, te destruyen. Pero si aprendes a leerlas, te convierten en sabio. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tenía razón, porque quien entrena su mente, controla su destino. Estas 9 lecciones no buscan que dejes de sentir, sino que aprendas a pensar con claridad cuando todo dentro de ti pide reaccionar. Si puedes dominar tus emociones, puedes dominar tu vida. Y cuando logres eso, nada ni nadie volverá a tener poder sobre ti. 1. Observa antes de reaccionar. La mente incontrolada actúa antes de pensar. En ese instante de impulso se revela la fragilidad del espíritu. El sabio, en cambio, no corre a responder, sino que observa. La pausa no es debilidad, es dominio. Ese breve silencio entre lo que ocurre y lo que haces es la distancia que separa al esclavo de sí mismo del hombre libre. Quien se detiene un instante antes de actuar, gana el tiempo suficiente para elegir con razón y no con furia. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos perturban, sino las opiniones que construimos sobre ellos. La reacción inmediata nace de la interpretación errónea. Si crees que todo te ataca, vivirás en guerra. Si entiendes que los sucesos son neutrales y que tú les das significado, recuperarás el control. No es el mundo el que te altera, es la lectura que haces del mundo. La calma comienza en la mente que sabe mirar sin juzgar. El control emocional nace de la observación serena. Ver no es lo mismo que reaccionar. Observar es comprender el momento sin permitir que te consuma. El sabio siente la emoción, pero no la convierte en su amo. La mira pasar, la analiza y decide qué hacer con ella. Allí empieza el verdadero poder, en la capacidad de contemplar lo que ocurre sin perder el equilibrio interior. 2. Comprende el origen de tus emociones. Nada surge del vacío. Cada emoción tiene una raíz y solo quien la descubre puede gobernarla. La ira no es más que la frustración del deseo, la tristeza, la huella del apego, el miedo, la sombra del futuro que aún no existe. Quien ignora esa cadena se condena a repetirla. Comprender lo que sientes no es sentimentalismo, es estrategia espiritual. El sabio rastrea el motivo antes de reaccionar, porque sabe que el conocimiento desactiva el descontrol. El estoico se pregunta siempre, ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suelta el peso sin culpa. Si sí depende, actúa con serenidad y claridad. Esa simple distinción separa al que vive en constante tormenta del que camina con equilibrio. Entender el origen de la emoción no significa eliminarla, sino colocarla en su justa medida. Lo que antes dominaba tu juicio se convierte en una señal útil para decidir mejor. Cuando sabes de dónde viene lo que sientes, dejas de temerlo. La emoción deja de ser un enemigo invisible y se vuelve una guía que puedes interpretar. El sabio no se avergüenza de sus pasiones, las examina hasta entender qué pensamiento las alimenta. Así, donde antes había confusión, aparece la comprensión, y donde antes había caos, surge la calma. 3. Acepta lo que no controlas. El sufrimiento se prolonga cuando peleas contra lo que no puedes cambiar. El hombre que se resiste a la realidad se desgasta en una batalla perdida. Epicteto fue claro. Deseamos que el mundo obedezca nuestros deseos, en lugar de aprender a desear lo que el mundo ya ofrece. Esa oposición constante a lo inevitable destruye la serenidad. La aceptación, en cambio, libera.
no porque resignes tu poder, sino porque reconoces sus límites. El sabio distingue con precisión lo que está dentro y fuera de su control. No intenta alterar los hechos, se ocupa de su juicio. En vez de exigir al destino, se exige a sí mismo. Esa inversión de energía transforma la desesperación en equilibrio. La aceptación estoica no es pasividad, es claridad. Implica comprender que la voluntad no puede cambiar el curso del viento, pero sí puede dirigir la vela. Cuando aceptas la naturaleza de las cosas, la mente se ordena. Las emociones pierden fuerza porque ya no se alimentan de la resistencia. La rabia se disuelve, la ansiedad se apaga, el miedo se reduce. La paz interior nace cuando entiendes que no necesitas controlar el mundo, solo tu manera de enfrentarlo. Ese es el dominio supremo. Rendirse con dignidad ante lo inevitable sin perder la virtud. 4. No confundas control con represión. Controlar no significa ignorar lo que sientes, ni fingir que las emociones no existen. La represión es un disfraz que oculta el conflicto interno, que tarde o temprano explota con mayor fuerza. El estoico reconoce su humanidad y acepta el surgimiento de ira, miedo o tristeza, pero no les entrega el timón de su vida. La verdadera fortaleza consiste en mirar cada emoción con claridad, evaluarla y decidir conscientemente cómo actuar, sin dejar que te gobierne. Quien reprime sus sentimientos acumula una presión interna que eventualmente se traduce en comportamientos destructivos o explosiones inesperadas. La energía emocional contenida busca salida y cuando lo hace, suele ser más dañina que la emoción inicial. En cambio, el control consciente permite canalizar la intensidad hacia decisiones razonadas y constructivas. Cada emoción se convierte en una herramienta que guía la acción, no en un monstruo que destruye la calma. El sabio entiende que aceptar la emoción no es ceder a ella. Observar la rabia, la tristeza o la ansiedad es aprender su origen y comprender qué enseñanza trae consigo. Cada experiencia se transforma en conocimiento sobre uno mismo y sobre la naturaleza de la mente humana. La represión endurece, pero la gestión inteligente fortalece, porque el dominio se construye desde la conciencia y no desde la negación. Al final, controlar las emociones es entrenar la voluntad para que nada externo ni interno pueda quebrar tu serenidad. No se trata de volverse insensible, sino de forjar una estabilidad tan sólida que los impulsos violentos o perturbadores se conviertan en aliados en lugar de enemigos. La fuerza del estoico no está en la ausencia de sentimientos, sino en su capacidad de dirigirlos con sabiduría. 5. Practica la templanza ante la provocación. La provocación es un arma que otros usan para alterar tu paz y controlar tu comportamiento. Marco Aurelio recordaba que ceder al impulso de responder con violencia o resentimiento es otorgarles poder. La inteligencia emocional consiste en resistir la manipulación y mantener la compostura. La templanza no es pasividad, es un acto consciente de soberanía sobre uno mismo. Cada ataque verbal o gesto hostil es una prueba de disciplina. El sabio observa, respira y decide si merece responder. Cada silencio frente a la provocación es un ejercicio de dominio, un recordatorio de que la verdadera fuerza no se demuestra a través de la reacción, sino a través de la estabilidad. El que no cede al enojo mantiene intacto su juicio y su dignidad. Dominar el temperamento ante la provocación es crear un escudo invisible que protege la mente de la manipulación ajena. Mientras el agresivo se consume en su impulso, el estoico mantiene claridad y perspectiva. El silencio y la calma se convierten en la demostración más evidente de poder, porque quien no necesita responder para sentirse fuerte, ya lo es. El control de las reacciones ante la hostilidad es también un aprendizaje sobre ti mismo. Descubres tus límites, reconoces tus puntos débiles y entrenas la paciencia. Cada confrontación que atraviesas con templanza fortalece la voluntad, incrementa la confianza en tu juicio y consolida la autonomía emocional. 6.
Usa la reflexión diaria como entrenamiento. El dominio de la mente no surge de manera espontánea, se forja con práctica continua. Séneca aconsejaba revisar cada noche los pensamientos, emociones y acciones del día. Esa disciplina permite evaluar los aciertos y los errores sin culpa ni indulgencia, generando un aprendizaje profundo. La introspección diaria se convierte en el gimnasio del espíritu, donde la voluntad y la claridad se fortalecen. Al revisar los propios actos con honestidad, se identifica dónde se perdió la calma y dónde se actuó con virtud. Esa autoevaluación no busca la perfección, sino la coherencia. Cada reflexión es un paso hacia la autonomía emocional, porque quien comprende sus fallas puede corregirlas, mientras quien ignora sus errores queda atrapado en patrones repetitivos. La comparación con otros es inútil y peligrosa. El estoico se mide únicamente con su yo de ayer. Esta mirada hacia adentro evita la envidia, la frustración y la autoindulgencia. La disciplina se convierte en hábito, y el hábito en fortaleza interior que no depende de circunstancias externas ni de la aprobación ajena. La práctica constante de la reflexión transforma la mente inquieta en una mente entrenada. Cada noche de examen interno refuerza la capacidad de mantener la calma, decidir con razón y responder con justicia. La consistencia en esta autoobservación crea la resiliencia necesaria para no ser arrastrado por impulsos pasajeros. 7. Transforma el dolor en sabiduría. El dolor no es un castigo, sino un maestro que revela la verdadera naturaleza del hombre. Séneca enseñaba que quien nunca ha sufrido nunca se conoce completamente. La adversidad expone las vulnerabilidades y al mismo tiempo ofrece la oportunidad de aprender a superarlas. La emoción intensa deja de ser enemiga y se convierte en guía para la introspección y el crecimiento. El estoico no se victimiza ante el sufrimiento. Analiza cada experiencia dolorosa, identifica la lección y extrae fuerza de ella. Lo que otros usan para quebrarse, él lo utiliza para afilar su mente. Cada golpe se convierte en un entrenamiento, cada pérdida en una lección de desapego y cada decepción en un recordatorio de la impermanencia. El dolor enseñado y entendido es poder. Quien lo transforma en sabiduría obtiene libertad frente a la vida, porque nada externo puede perturbar la calma que se ha ganado a través de la experiencia. La fortaleza no consiste en evitar el dolor, sino en conocerlo, aceptarlo y utilizarlo como combustible para la excelencia personal. La verdadera maestría emocional se revela cuando ya nada te intimida. Ni la frustración, ni la tristeza, ni la ira tienen dominio sobre aquel que ha aprendido a verlas como oportunidades de crecimiento. La mente que transforma el dolor en conocimiento se vuelve inquebrantable. Y con ello, la vida deja de ser una amenaza para convertirse en un terreno donde se prueba la virtud. 8. Cultiva la calma como estado natural. La serenidad no se limita a situaciones críticas, se construye con constancia en la vida cotidiana. Cada momento tranquilo es un entrenamiento silencioso que prepara la mente para soportar el caos sin perder compostura. El sabio no espera a que todo esté en orden para sentir paz, sino que la practica en lo simple, en los actos pequeños, en la rutina diaria, para que ninguna adversidad pueda desequilibrarlo. La calma deja de ser un recurso esporádico y se convierte en un hábito que fortalece la mente. Al acostumbrarse a la quietud, el estoico transforma su respuesta ante lo inesperado. Las perturbaciones externas ya no generan alarma ni reacción impulsiva, porque la mente ha internalizado la estabilidad. Cada pensamiento se examina con claridad antes de dar lugar a una emoción, y cada impulso se filtra por la razón antes de convertirse en acción. La tranquilidad se vuelve así un refugio permanente, y la mente un terreno donde nada puede sembrar miedo o ansiedad sin permiso. Practicar la calma constantemente es también un ejercicio de independencia interna. Cuando la serenidad se vuelve tu estado natural, no dependes de la aprobación ajena ni de condiciones externas para mantener el equilibrio.
Las críticas, los fracasos y los conflictos pierden el poder de perturbar, porque tu mente está entrenada para permanecer centrada. La calma deja de ser un recurso limitado y se transforma en la base sólida de tu fortaleza interior. El dominio de las emociones encuentra su máxima expresión en esta paz sostenida. No se trata de evitar sentir, sino de no dejarse arrastrar por los impulsos que surgen con cada estímulo. La mente calma se convierte en un escudo invisible que protege tus decisiones, tu juicio y tu bienestar. Cada día que entrenas la serenidad, avanzas hacia un estado donde tu equilibrio interno permanece intacto frente a cualquier adversidad y la calma deja de ser un logro ocasional para convertirse en tu naturaleza permanente. 9. Recuerda tu poder interior. Todo poder real nace de la mente. Nada externo puede imponerse si tú no lo permites. Marco Aurelio señalaba que la fortaleza consiste en mantenerse erguido por sí mismo, sin depender de la fortuna, la opinión ajena ni los resultados. El sabio entiende que las emociones no son enemigos, sino fuerzas que pueden ser guiadas y transformadas en aliados del razonamiento. Reconocer tu poder interior es reconocer que siempre tienes la última palabra sobre cómo reaccionar. El dominio de la mente permite enfrentar cualquier situación con claridad. La tristeza, la ira o la ansiedad pierden su capacidad de control cuando sabes que tu juicio y tus decisiones no dependen de ellos. Dominar tus emociones no significa ser insensible, sino libre, capaz de actuar con virtud, aunque todo a tu alrededor intente arrastrarte hacia la confusión o la desesperación. Cada impulso que surge se analiza, se comprende y se canaliza hacia un propósito superior. Recordar tu poder interior implica reconocer que el verdadero cambio no proviene de controlar el mundo, sino de controlarte a ti mismo. Las circunstancias externas son incontrolables, pero tu interpretación de ellas, tu respuesta y tu actitud permanecen bajo tu dominio. La libertad auténtica surge cuando comprendes que nada ni nadie puede perturbar tu estabilidad interior si no se lo permites. Esta conciencia convierte la vida en un terreno donde tú defines tus límites y tus reacciones. La culminación del dominio emocional es vivir con esta soberanía constante. La mente se convierte en un refugio seguro frente al caos. Las emociones se transforman en herramientas de crecimiento y la paz interior se vuelve inquebrantable. El hombre que recuerda su poder interior no depende de la fortuna ni del aplauso. Mantiene firmeza frente a cualquier adversidad, calma frente a cualquier tormenta y coherencia frente a cualquier desafío. Así se forja la verdadera libertad estoica. Una mente que gobierna sobre sí misma, sin claudicar ante lo que ocurre fuera. Controlar tus emociones no significa negar tu humanidad, sino perfeccionarla. Es aprender a transformar cada impulso, cada reacción instintiva, en acción consciente. La fuerza no nace de la ausencia de sentimientos, sino de la capacidad de elegir cómo responder a ellos. El estoico experimenta las mismas pasiones que todos, pero no se deja arrastrar por ellas. Siente ira, miedo o tristeza, pero las convierte en maestros silenciosos que le enseñan claridad, paciencia y disciplina. Su fuego interior ya no destruye, ilumina, guía y fortalece. Dominar tu interior es alcanzar un territorio donde nada externo puede perturbar tu paz. No necesitas controlar el mundo, porque has conquistado tu mente. Esa es la verdadera libertad, la serenidad de quien se conoce profundamente, se acepta con honestidad y gobierna su vida desde la razón. Reflexiona. ¿Qué emociones hoy te dominan y cómo podrías transformarlas en fuerza? ¿Dónde puedes practicar la calma para que tu mente deje de reaccionar y comience a decidir? La respuesta a estas preguntas es la llave de tu poder interior.